Pues siguen aprendiendo, localizando y capturando Escuche, por favor, a gracias. jefes del narco, pero eso no disminuye. Mira, 2 elementos de la policía de Guadalupe, Nuevo León, fueron ejecutados con armas de grueso calibre. En Durango, el cuerpo degollado de un jefe policíaco. En el caso de 2 policías en Guadalupe, Nuevo León, circulaban en una patrulla cuando fueron rafagueados por los tripulantes de 2 camionetas. Y luego 4 personas fueron ejecutadas en Durango, entre ellas este jefe Diego Piedra Domínguez, jefe de la Policía Municipal de Poanas, que fue decapitado, y un ganadero Francisco Javier Sarabia, y restos de 4 personas fueron hallados en fosa clandestina. Piedra Domínguez, Diego Piedra Domínguez, comandante de la policía de Poanas, fue levantado la madrugada del martes. Un momentito, por favor, a ver que le tomo en serio. El mismo comando que ultimó a Martín Loyo, subcomandante de Poanas, y a su hija de 10 años. Y la cabeza de Diego apareció en una calle de la cabecera municipal y el cuerpo a 2 cuadras de distancia. En un paraje, El Toro, del poblado de Navajas, un arriero encontró el cuerpo semienterrado de un hombre y dio aviso a las autoridades. Cuando llegaron al sitio se dieron cuenta que había 3 cadáveres más, una fosa. Y lo más horrible, bueno, todo esto es espantoso, pero lo más espectacular dentro del crimen es que 2 individuos aparecieron colgados del puente en la carretera a México de San Luis Potosí. De San Luis Potosí hacia México. Uno colgaba con mecates, pero el peso los venció y se desplomó y quedó tendido en el pavimento. Y ambos tenían muestras claras de haber sido torturados. Y todavía los ejecutores dejaron una manta en la que referían que era venganza por el que fue ultimado un día antes, cuyo cuerpo se encontró en un poblado. Qué macabro esto. Y movilización de corporaciones policíacas, pero... Sí, son represalias, represalias, de represalias, represalias, de represalias, de represalias, y nunca acaba esto. Pues no te digo que hace unos días uno le preguntaba al otro, oye, ¿cuándo terminará esto? Y el otro contestó, las guerras se acaban. ¿Qué hace? Pero esto no, las guerras llegan a un final cuando es guerra. El triunfador consigue territorio, convenios, de cualquier índole. Pero esta guerra que la calificaron así, luego ya se les olvidó. No es una guerra porque las guerras tienen un fin. Pero además las guerras tienen un enemigo ubicado, se sabe qué potencia tiene ese enemigo. Nosotros ni siquiera eso sabemos. ¿Cuántos son? ¿En dónde están? No, porque se van uniendo poco a poco. Sí. Ese es el problema, que cada día se incorporan nuevos elementos a sus fuerzas, y ahí es donde se pierde la dimensión. ¿Con cuánto dinero cuentan? ¿Con qué armamento? ¿Y con qué recursos técnicos? Ahí es donde hay un desconocimiento que vas en la oscuridad. Es muy difícil saber. Los cuadros se están renovando continuamente, bien porque los matan, porque los detienen. Pero no hay la posibilidad de tener una estadística que te diga cuántos hay.
salvo por los secuestros de indocumentados y las declaraciones recientes del Amarillo, que dice que al ser él el responsable de la entrada de ilegales y tener toda la información, a muchos de estos ilegales los integraban a sus grupos, a sus carteles, y los entrenaban, y los que no querían participar de esto los mataban. En Coyoacán, Alberto Beltrán López tiene 59 años. ¿Pueden decirme si en México, en cada uno de los estados, existe alguna ley que obligue a los gobernadores a hacer frente a su responsabilidad respecto a los asesinatos que hay dentro de su territorio? Sí, tienen la responsabilidad, pero últimamente ha surgido un problema muy grave entre los estados y el gobierno federal, porque los procuradores de los estados dicen, este es delito federal, así que venga la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República y el propio presidente de la República les está diciendo, oiga, no, hagan uso de los reglamentos y la policía y los tribunales. Y es que el límite entre lo federal y lo estatal en materia de delitos es muy difícil de precisar. Se supone que en el momento en que usen armas reservadas exclusivamente para el ejército se convierte en delito federal, pero eso es muy difícil de manejar. Un asesinato ordinario, así puñal en la calle, es delito local, pero si usa un arma reservada para el ejército se convierte en delito federal. El lío más escandaloso que se desató, que yo recuerde, es aquel, ¿te acuerdas, en Michoacán, cuando era gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Que le fueron a tirar unos muertitos, ¿no? Allá. Y protestó, pero causó un revuelo espantoso, porque efectivamente eran ejecutados que habían sido, cuyos asesinatos habían sido en otra entidad, y fueron y le tiraron los muertitos ahí. Sí. Pero ya se acabó aquel celo que tenían los gobernadores. Es que ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Pues es que de veras, ¿cómo? Hoy hay una noticia ahí de asesinato de un comandante de policía de una pequeña localidad. ¿Cómo enfrentas eso? Eso tienes que pedir ayuda de veras con recursos muy importantes para poder localizar a los crímenes que no tienen los estados. ¿Sabes cuánto se gastaba en seguridad federal? 7,000 millones de pesos cuando todo esto empezó. ¿Sabes cuánto se gasta ahora? 7 por 4. 28,000. 32,000 se me hace poco, fíjate. Los 32,000 se gasta ahora en ese tipo de inversiones federales para combatir la criminalidad, y de todas maneras son rebasados por el crimen organizado en todo, en cuanto a recursos se refiere. Recursos humanos, materiales, económicos, y en un momento no pueden, ni tienen, ni quieren enfrentar esto. En donde pueden tener estos recursos, no quieren enfrentarlos. O bien porque hay complicidad, o porque hay amenazas de por medio, o sencillamente porque resulta más cómodo decir la federación. Desafortunadamente no hay, insisto, el deseo de solucionarlo, ni la estrategia, ni el personal de confianza comprometido realmente con sus instituciones policíacas, porque en muchos casos juegan en los dos bandos.